Me llamo Timothy. Crié a mis hijas solo. Su madre nos dejó después de decir que esa ya no era la vida que quería. No tenía tiempo para quedarme sentado lamentándome, así que recogí los pedazos y construí una vida en torno a ellas. Años después, ella regresó, pero con un nuevo esposo. Y un día, las niñas vinieron a mí y me dijeron que él quería adoptarlas. Les dije que no me interpondría en su camino. Pero la vida tiene una forma curiosa de cerrar círculos. Volvieron, y no esperaban la versión de mí que encontraron. No esperaban lo que tenía para decirles. Así fue como ocurrió todo. Gabriel, la madre de mis hijas y yo, nos conocimos en la secundaria. Éramos el mundo entero el uno para el otro en aquel entonces. Cuando nos graduamos, todo cambió. Gabriel fue aceptada en la universidad. Me sentí orgulloso de ella, de verdad. Pero yo no solicité ingreso a la universidad. No porque no quisiera, sino porque no podía permitírmelo. Mis padres ya estaban ahogados en deudas, y la idea de asumir préstamos estudiantiles me parecía como saltar a un pozo aún más profundo. Así que tomé una decisión, me quedé atrás y empecé a trabajar solo para asegurarme de que mi familia se mantuviera a flote. Mantuvimos el contacto todo el tiempo que ella estuvo en la universidad. Cada llamada, cada visita y cada mensaje, se aclara la garganta, mantenían vivo nuestro amor, incluso a la distancia. Los padres de Gabriel podían apoyarla. Pagaban su matrícula, ayudaban con el alquiler y se aseguraban de que ella pudiera concentrarse por completo en sus estudios. Yo me alegraba por ella, pero en el fondo sabía que vivíamos en dos mundos distintos. Cuando se graduó, le llegó de inmediato una excelente oferta de trabajo de una gran empresa que tenía una sucursal justo en nuestra ciudad natal. Regresó a casa y, por un momento, sentí que todo volvía a encajar. Ella había regresado y por fin podíamos empezar a construir nuestra vida juntos en la misma ciudad. Seguíamos enamorados, así que nos fuimos a vivir juntos. Pero vivir juntos lo cambia todo. Todas esas rarezas que antes no notabas empiezan a aparecer. Hábitos que podías ignorar a la distancia se convierten en irritaciones cuando compartes un baño, una cocina o una cama. Nos estábamos adaptando al ritmo del otro, no siempre con facilidad. Ella estaba acostumbrada a la estructura y a los planes. Yo estaba acostumbrado a adaptarme y sobrevivir. Ella quería una vida de Pinterest, pero yo aún estaba intentando averiguar cómo mantener las luces encendidas. Mirándolo en retrospectiva, mudarnos juntos no fue el nuevo comienzo que esperábamos. Fue el inicio de una lenta desintegración. Pero en ese momento no lo veía así. Aún creía que éramos lo suficientemente fuertes para lograrlo. Pensaba que el amor era suficiente. Pero el amor no siempre basta cuando dos personas caminan en direcciones distintas. Unos meses después de mudarnos juntos, Gabriel descubrió que estaba embarazada. Fue un shock para ambos. Ninguno de los dos había planeado tener hijos. Todavía estábamos intentando entender cómo manejar la vida adulta. Y entonces, de golpe, una prueba de embarazo dio vuelta a nuestro mundo por completo. A partir de ese momento, el ambiente cambió. Uno pensaría que un embarazo podría acercar a dos personas, especialmente a quienes se conocen desde la adolescencia. Pero no fue así. Si acaso, levantó un muro entre nosotros. Gabriel empezó a comportarse de manera diferente, volviéndose fría, distante y, a veces, incluso hostil. Era como si me resintiera por haberla dejado embarazada, como si todo fuera mi culpa. Yo intenté ser comprensivo. Intenté hablar sobre nuestras opciones y sobre lo que íbamos a hacer, pero cada conversación terminaba en una discusión. No estábamos en la misma sintonía. Yo quería estar ahí para ella, pero también podía sentir que se estaba alejando. Hablamos una y otra vez sobre si estábamos listos para ser padres. Y cada vez terminábamos gritando, saliendo de la habitación y dando portazos. No había un punto medio. Simplemente no podíamos ponernos de acuerdo en cómo afrontar las cosas. Yo tenía miedo, pero estaba dispuesto. Quería asumir la responsabilidad. Ella, en cambio, no dejaba de hablar de cuánto esto iba a arruinar su futuro y de cómo no había trabajado tanto solo para terminar atada a una vida así. Finalmente, tomó la decisión. Iba a quedarse con el bebé. Y justo cuando pensé que por fin habíamos cerrado ese tema, el médico nos dijo que íbamos a tener gemelas. 2 niñas. En ese momento supe que nos esperaba un camino largo. A partir de ahí,
Me propuse como misión asegurarme de que a Gabriel no le faltara nada. Tomé turnos extra. Empecé a presupuestar cada dólar. Hacía las compras, cocinaba, limpiaba y asumía cualquier rol necesario para aligerarle la carga. No era fácil tratar con ella, pero no me importaba. Cuando las niñas finalmente nacieron, durante un breve tiempo sentimos que estábamos trabajando en equipo. Hablábamos más. A veces reíamos. Nos turnábamos para alimentar y mecer a las niñas. Ese fue el momento en el que decidimos casarnos. Pensamos, yo me había convertido en lo que la separaba de la versión de sí misma que quería ser. Decía cosas como, ya sería alguien a estas alturas si no me hubiera conformado con esto. Cuando las gemelas cumplieron 6 años, ya no era solo tensión en casa. Era una ruptura total. Una noche, Gabriel se sentó conmigo y me dijo que quería el divorcio. Aún recuerdo sus palabras exactas. Dijo, necesito encontrarme a mí misma. No nací para esta vida. Era como si emocionalmente ya se hubiera ido mucho antes de pronunciarlo en voz alta. Lo que más me impactó no fue el divorcio en sí, sino lo que vino después. No luchó por las niñas. Simplemente dijo, puedes quedarte con ellas. Sé que estarán seguras contigo. Y luego se fue. Al principio, hizo algún intento ocasional de verlas. Una llamada aquí, una breve visita de fin de semana allá. Pero eso fue desapareciendo, como todo lo demás. Un mes se convirtió en 3, luego en 6. Finalmente, las niñas dejaron de preguntar cuándo volvería mamá. No fue hasta mucho después que supe toda la historia. Gabriel había conseguido una oferta de trabajo en Nueva York. Una gran oportunidad. Ahora tenía a 2 niñas pequeñas mirándome, y en ese momento dependía de mí asegurarme de que tuvieran la mejor vida posible. Cuando Gabriel se fue, dejé mi segundo trabajo físico y lo cambié por un empleo remoto nocturno que pagaba menos, pero me permitía pasar más tiempo con mis hijas. Ese cambio no hizo las cosas más fáciles. Yo era su padre, sí, pero también estaba cumpliendo el rol de madre, amigo, protector y consejero. Y lo di todo, incluso cuando sentía que ya no me quedaba nada. Hubo noches en las que estaba tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero aún así me sentaba al borde de sus camas y las escuchaba hablar de su día. Hubo mañanas en las que me saltaba el desayuno solo para asegurarme de que ellas tuvieran dinero para el almuerzo. Usé el mismo par de zapatos durante años para que ellas pudieran tener unos nuevos para la escuela. Pero, a pesar de todo, nunca hablé mal de Gabriel. No llené sus cabezas de amargura. Cuando me preguntaban por qué ella nunca llamaba, por qué nunca venía a verlas, yo simplemente decía, no estaba lista. Pero yo estoy aquí. Siempre voy a estar aquí. Con el tiempo, nuestro vínculo se hizo más fuerte cada día. Cada domingo por la noche teníamos cenas de panqueques. En cada cumpleaños, les escribía cartas sobre el año que había pasado. No solo se sentían queridas, sabían que estaban seguras, que eran deseadas y que eran mi prioridad. Un día del padre, cuando tenían unos 10 años, me sorprendieron con un álbum de recortes hecho a mano. En la portada decía, mi héroe, mi papá. Dentro había dibujos, notas escritas a mano, fotos y recuerdos. Una de las páginas decía, eres nuestro superhéroe porque nunca te rendiste con nosotras. Tuve que salir de la habitación para que no vieran las lágrimas cayendo por mi rostro. Fue una de las pocas veces que me permití llorar. Ser padre soltero no es algo que yo haya pedido nunca, pero esas niñas le dieron sentido a mi vida. Cada mañana agotadora, cada preocupación silenciosa por el dinero, cada noche solitaria, valió la pena. Y a cambio, recibí algo que la mayoría de los hombres nunca obtiene, pude ver crecer un amor sin condiciones. Ese capítulo de nuestras vidas no fue fácil, pero no lo cambiaría por nada en el mundo. Habían pasado 11 años desde que Gabriel se fue de nuestra familia, y sinceramente no esperaba volver a verla, no en un momento importante como la graduación de mi hija. Pero allí estaba. Lo que más me sorprendió fue que no estaba sola. La acompañaba su esposo, un hombre con apariencia educada y segura. Más tarde supe que era rico y exitoso. Gabriel no me dijo mucho ese día, pero sí habló con las niñas después e invitó a las 2 a cenar a su casa. No estaba seguro de cómo sentirme. Parte de mí quería proteger a mis hijas y mantenerlas cerca, pero otra parte sabía que ya no podía controlar sus decisiones. Ya no eran niñas pequeñas. Eran jóvenes comenzando a tomar sus propias elecciones.
En las semanas y meses siguientes, mis hijas empezaron a pasar más tiempo en la casa de su madre. No era difícil entender por qué. Su madre y su esposo vivían en una casa suburbana hermosa y espaciosa, con todo impecable, muy por encima de lo que yo podía ofrecer en nuestro hogar modesto. Podía entender por qué se sentirían atraídas por eso. Aquella casa tenía una especie de comodidad silenciosa y estabilidad que a mí me costaba darles. Entonces, una noche, se sentaron conmigo para tener una conversación seria. Podía ver que estaban nerviosas, pero también seguras de lo que querían decir. Me dijeron que el esposo de Gabriel quería adoptarlas. Me explicaron que ya había hablado con un abogado y que el proceso estaba en marcha. Me aseguraron que no era porque no me amaran ni porque no valoraran todo lo que había hecho por ellas. Creían que esa adopción les daría un futuro mejor, la oportunidad de formar parte de una familia más completa, más segura. Escuchar eso me dolió profundamente, pero sabía que enfadarme o rogar no cambiaría su decisión. En lugar de eso, las miré y les dije en voz baja, si creen que eso es lo que quieren, no me voy a interponer en su camino. Quería que supieran que las amaba, sin importar lo que pasara, aunque me doliera hasta lo más profundo. La adopción se llevó a cabo. Mis hijas se convirtieron oficialmente en parte de la familia de su padrastro. Se mudaron por completo para vivir con él y con su madre. Verlos marcharse fue más duro de lo que imaginé. Vendí la casa que habíamos compartido y me mudé a otra parte de la ciudad. Sentí como si estuviera cerrando un capítulo que aún no estaba listo para terminar, pero sabía que tenía que hacerlo. Por primera vez en años, no tenía que cargar solo con el peso de mantener a mis hijas. Ya no tenía que trabajar dobles turnos ni noches interminables solo para poner comida en la mesa y un techo sobre nuestras cabezas. Por fin pude respirar y pensar en mí mismo. Al principio fue extraño, pero poco a poco empecé a reconstruir mi vida de formas que antes no me había permitido. Una cosa que había dejado de lado durante mucho tiempo era la idea del amor. Cuando Gabriel se fue, me enterré en el trabajo y en mis hijas porque me necesitaban. No había espacio para nadie más, ni tampoco quería arriesgarme a volver a salir herido. Pero ahora, con las niñas ya adultas y viviendo sus propias vidas, me encontré abierto a conocer gente nueva, a explorar lo que podía ser una relación sin todo el peso del pasado. No se trataba de reemplazar lo que tuve con Gabriel ni lo que tuve con mis hijas. Se trataba de permitirme vivir de nuevo. No estaba seguro de a dónde me llevaría ese nuevo camino, pero por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. Podía enfocarme en sanar, en ser más que solo un padre, en ser un hombre que aún tenía sueños y deseos propios. Habían pasado unos 2 años desde que las niñas se habían ido a vivir con su madre y su nuevo esposo cuando recibí la noticia de que Gabriel y aquel hombre se estaban divorciando. Uno pensaría que una pareja con ese nivel de dinero y estatus lo tendría todo resuelto, ¿no? Pero no. No era perfecto. Detrás de aquella casa elegante y esas sonrisas pulidas, las cosas estaban muy lejos de lo que parecían. Con el tiempo, mis hijas se pusieron en contacto conmigo pidiendo si podían venir a hablar. A pesar de todo lo que había pasado, de los años separados y del dolor. Les dije que sí. Seguían siendo mis hijas. Nada de eso cambia. Cuando vinieron, no se contuvieron. Empezaron a contarme cómo era la vida allí. Resulta que el hombre no era el héroe que ellas habían imaginado. Era abusivo. Al principio intentaron convencerse de que valía la pena, que habían cambiado una vida difícil por comodidad y seguridad. Pero no se trataba solo de dinero o de una casa bonita. Se trataba de sentirse seguras y queridas, y no lo estaban. Lo que más me dolió fue que se dieron cuenta de que yo nunca las hice sentir una carga. Estuve allí para ellas, día y noche, en todo momento. Y aún así, me habían apartado por lo que parecía más fácil, por la ilusión de una vida mejor. Escuchar eso fue doloroso. No voy a mentir. Era como ver cómo se derrumbaba la base sobre la que construí mi vida. Pero también fue un momento de verdad para todos nosotros. Las escuché sin interrumpir, sin intentar arreglarlo de inmediato. Solo las dejé hablar, porque necesitaban sacarlo. Asentí, comprendiendo el peso de sus palabras y el dolor que cargaban. Pero por dentro, algo cambió. Me di cuenta de que, aunque mi amor por ellas no había cambiado en absoluto, no podía simplemente retomar las cosas como si nada hubiera pasado. No se podía volver al punto de antes. Cuando me preguntaron si podíamos volver a ser como antes, las miré a los ojos y les dije. Todavía las amo. Eso no ha cambiado,
pero ya no voy a rogar por estar en sus vidas. Quería que entendieran que el amor no es suficiente si no hay respeto y confianza. Me pidieron perdón, suplicaron una segunda oportunidad, pero tuve que ser firme. Les dije, les di todo lo que tenía, cada día, cada sacrificio, y aún así me borraron. Lo entiendo, pero yo ya sané. No se trataba de castigarlas ni de cerrarles la puerta. Se trataba de protegerme y de establecer límites sanos, límites que debía haber puesto mucho antes, cuando su madre me dejó de la misma manera. Con el tiempo, aceptaron esas condiciones. Sabían que tenían que encontrar un punto medio conmigo. Les dije claramente, ya no voy a criarlas como niñas. Ahora son adultas. Si quieren estar en mi vida, tienen que actuar como tales. Nada de huir, nada de esconderse. Todos tenemos que enfrentar la verdad y seguir adelante con honestidad. Después de todo lo ocurrido, me tomé un momento para reflexionar sobre todo. Amaba profundamente a mis hijas, sin condiciones, pero el amor no consiste solo en aferrarse. A veces significa saber cuándo dar un paso atrás para proteger tu propia paz y establecer límites que te mantengan íntegro. No fue fácil dejarlas ir cuando eligieron un camino diferente, y tampoco fue fácil escucharlas decir que el otro hombre encajaba mejor en sus vidas. Pero entendí que el amor también implica aceptar sus decisiones, aunque duelan. No podía obligarlas a permanecer en mi mundo si no querían estar en él. Y cuando regresaron buscándome de nuevo, yo ya había cambiado. Había aprendido que el amor no es rogar ni aferrarse al pasado. Es ser lo suficientemente fuerte como para decir, las amo, pero no voy a perderme a mí mismo intentando retenerlas. Así que quiero agradecerles a todos por escuchar. Si estás aferrándote a algo o a alguien y eso te está haciendo más daño que bien, quizás sea momento de pensar en sanar en lugar de resistir. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Me encantaría conocer sus opiniones. Por favor, dan un like a este video, compártanlo con alguien que necesite escucharlo y cuídense mucho por ahí. Si esta historia te llegó, por favor dale like, deja tu comentario y compártela con alguien que necesite escucharla. No olvides suscribirte para más historias como esta.